Hola nuevamente compañeros, como siempre agradezco que sigan visitando su curso, Matemáticas desde cero. En esta ocasión trabajaremos el complemento a la operación comparativa que fue el mínimo común múltiplo. Trabajaremos en esta ocasión con los divisores, bajo una operación comparativa que se llama máximo común divisor. Vamos a entender primero la ecuación que nos refiere a dicha operación y posteriormente le vamos a dar sentido verbal, como aparece aquí en esta oración. Entonces, entendamos al máximo común divisor como una operación comparativa entre A y B, la cual nos va a obtener como resultado a un número natural llamado Q. Aquí se me olvidó referir que tanto A como B son de la misma naturaleza que el número Q. Los tres números satisfacen que son números naturales. Entonces, entendamos quién es Q. Q es el divisor más grande que comparten ambos números, tanto A como B. Dicho esto, entonces, trabajemos con algunos ejemplos para poder disipar cualquier duda que se pueda generar de esta descripción informal del máximo común divisor. Como ustedes habrán observado en las sesiones anteriores, bueno, mejor dicho, en la sesión anterior, pudieron haber identificado que existen dos metodologías para encontrar el mínimo común múltiplo. Yo les denominé bajo mi, vamos a decirlo así, experiencia personal, como el método ocioso y el método accesible. El ocioso involucra repetir una misma operación en varias ocasiones, mientras que el método accesible nos ayuda a afilar nuestras habilidades que estamos desarrollando dentro de este curso. Específicamente estoy hablando de la aplicación del teorema fundamental de la aritmética. Algo muy semejante ocurre al querer calcular el máximo común divisor. Podemos optar por la ruta ociosa, que formalmente en los círculos de matemática le conocen como el método de inspección, o podemos tomar la ruta accesible, que involucra la descomposición de los números que se están comparando en sus factores primos. Por ello, trabajemos entonces con el primer método, que sería el método de inspección. Sale y vale. Y con la magia de la edición, ya tenemos aquí el primer ejemplo, que es calcular el máximo común divisor que existe entre los números 30 y 14. Ahora, ¿por qué apareció de la nada todo este tipo de rollo en el pizarrón? Son simples y sencillas etiquetas para que yo pueda trabajar con mayor comodidad el método de inspección. Tengan en cuenta lo siguiente: A subíndice 1, que se lee de manera menos estricta como A1, me va a referir siempre al número 30, mientras que el número A subíndice 2, y leído de la manera menos estricta como A2, me va a referir siempre al número 14. En consecuencia, cuando yo hablo de R1, estoy hablando del residuo que se origina del algoritmo de división euclidiana cuando A1 es un dividendo. De manera homóloga, para R2, yo estoy hablando del residuo que existe de la división euclidiana al utilizar a A2 como dividendo. Todo este argumento que me acabo de echar, ¿cómo lo describo matemáticamente? Bueno, pues hace acto de presencia la división euclidiana, donde ustedes recordarán, si utilizamos la raya fraccionaria, tenemos en la parte superior al dividendo
y en la parte inferior al divisor. Dicha operación nos brinda como resultado un cociente al que yo voy a llamar K por esta ocasión y un residuo al que yo denomino RI. Recuerden, y en esta operación es solo y únicamente una etiqueta, nada más. No significa otra cosa, no es nada esotérico, simplemente es una etiqueta. Y cuando yo pongo 1 de etiqueta en esta operación, estoy refiriendo a que estoy utilizando al número 30. Mientras cuando yo pongo de etiqueta al subíndice 2, estoy refiriendo que estoy tomando al número 14 para satisfacer esta ecuación. Ahora, ¿por qué aparecen estas tres columnas en la derecha del pizarrón? Porque lo que vamos a proceder a hacer es una serie de divisiones con una cantidad relativamente grande de divisores. Entonces, los divisores, todos los divisores, van a estar conformados por la letra B. Y ahora, cada vez que hagamos una división, debemos satisfacer dos preguntas. Existe la posibilidad de que no existe la posibilidad, más bien, el residuo obtenido de la división entre B es igual a 0. Si la respuesta es sí, lo marcamos, colocamos sí. Si la respuesta es no, pues lo colocamos y ponemos no. Lo mismo ocurriría al identificar el residuo cuando desarrollemos divisiones entre 14 y el divisor B. Y decimos, de la división entre 14 y B obtenemos un residuo igual a 0. Nuevamente, la respuesta es binaria, sí o no. Ahorita vamos a darnos cuenta cómo ocurre este procedimiento. Nada más estoy describiendo por qué de pronto aparecieron todas las variables dentro de este pizarrón. Muy bien, entonces ya que tenemos las variables involucradas, démosle a cada una de ellas nombre y apellido. Empecemos por el divisor B, que va a tomar valores a partir de 1. No hay mucho contraste entre el verde del inicio de la columna y el verde de los datos de la tabla. Déjenme utilizar el rojo. Ok, partimos del 1. Ustedes recuerden que partimos del divisor igual a 1 porque la división entre 0, por lo menos hasta el día de hoy, no está definida. ¿Sale? Bajo ese argumento, empezamos con el divisor 1, seguimos con el divisor 2, el divisor 3, el divisor 4, el divisor 5, el divisor 6, y así hasta llegar a un límite. Ahorita vamos a conocer cuál es el susodicho límite de los valores que puede tomar el divisor B. Consideremos eso entonces y desarrollemos las divisiones correspondientes. Y digo, 30 entre 1, obtengo como residuo 0. Y sí, obtenemos como residuo un 0. Inclusive, vamos a trabajar de este lado izquierdo con las divisiones correspondientes. Entonces, 30 dividido entre 1 cabe 30 veces. Por lo tanto, el residuo es igual a 0. 1 también puede ser divisor del 14. Cabe 14 veces. Por lo tanto, el residuo es 0. En ambas instancias, la respuesta a la pregunta residuo igual a 0 va a ser afirmativa.
Bien, vamos ahora con el divisor igual a 2. No los voy a cansar con todos los divisores. Vamos a llegar hasta el divisor igual a 5 y de ahí posteriormente voy a dar los resultados del cálculo que ya hice hasta el límite que toman los divisores. Porque recuerden, la clase es para enseñarles, no para fatigarlos. Vamos allá con el divisor 2. Tomamos la división 30 entre 2 y la división 14 entre 2. Nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 30? Y conocemos que cabe 15 veces. Nuevamente la pregunta es, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 14? Sabemos que cabe 7 veces. Y el residuo obtenido va a ser igual a 0. Por lo tanto, para ambas columnas, la respuesta va a ser afirmativa. Pasemos ahora al divisor igual a 3. Tengo la división 3 que divide a 30 y la división 3 que divide a 14. Ok, yo me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 30? Y entiendo que cabe 10 veces. Por lo tanto, el residuo que obtengo es 0. Respondo de manera afirmativa sobre esta columna. Ahora, vamos con la división 14 entre 3. ¿Cabe el 3 en el 1? No, no cabe. ¿Cabe el 3 en el 14? Y sí, vamos a buscar cuántas veces cabe el 3 en el 14. A ver, 3 por 4 son 12. Ok, sí entra. 3 por 5 son 15. No, ya me pasé por una unidad. Entonces utilizamos 3 por 4. Desarrollamos la operación correspondiente. 3 por 4 igual a 12. Hacemos una diferencia y obtenemos como residuo el 2. Por lo tanto, la división 14 entre 3 no satisface el residuo igual a 0. Démosle paso a b igual a 4. 4 divide al 30 y 4 divide al 14. Me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 30? Y entiendo por algunas relaciones que ya, por tantas horas trabajando en la cabeza, las tengo presentes. 4 por 7 es 28. 4 por 8 es 32. Me paso por 2 unidades. Entonces utilizo 4 por 7. ¿Y qué obtengo? Obtengo la diferencia de 30 menos 28 y como residuo obtengo al 2. Entonces, el divisor b igual a 4 no satisface residuo igual a 0. Observemos si obtenemos residuo igual a 0 en la división 14 entre 4. Y digo, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 1? Ni una sola vez. Vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 14? Y a ver, investigo. 3 por 4 son 12. 4 por 4 son 16. Me paso por 2 unidades con la segunda opción. Entonces tomo 3. 3 por 4 son 12. Desarrollo la diferencia. 14 menos 12. Y me sobran 2. Por lo tanto, no se satisface que en la división 14 entre 4 el residuo sea igual a 0. Tomemos el quinto divisor y observemos qué comportamiento tienen ambas divisiones.
5 que divide a 30. 5 que divide a 14. Pregunta: ¿cuántas veces cabe el 5 en el 30? Si no mal recuerdo, cabe 6 veces. 6 por 5 son 30. Desarrollo la diferencia. 30 menos 30 y me da 0. Pregunto: ¿cuántas veces cabe el 5 en el 14? 2 por 5 son 10. 3 por 5 son 15. No, me paso por una unidad. Tomo la primera opción. 2 por 5 son 10. Desarrollo la multiplicación. Hago la diferencia y obtengo como residuo al 4. Entonces, en la división 30 entre 5, sí obtengo un residuo igual a 0. Sin embargo, para la subsecuente división 14 entre 5, no obtengo como resultado un residuo igual a 0. Bien, creo que hasta este punto, tras la reproducción de 5 procesos de este desarrollo, ustedes pueden comprender qué es lo que tienen que seguir haciendo. Ahora, voy a otorgar los resultados restantes y continuemos con el análisis. Ya estamos de regreso. Bien, dense cuenta. Yo desarrollé las divisiones con B desde 1 hasta 14. Pero esto no es una cuestión azarosa. El hecho de que yo haya dicho, hasta aquí paro las divisiones. No, para nada. Dense cuenta de algo bien importante y aquí es donde tiene que venir a criterio su análisis matemático. Ustedes piensen en casa, por favor. De buenas a primeras, lo que yo observo es que se va formando una tendencia, ¿sale? Donde me voy dando cuenta de que a medida que yo progreso en el valor de los divisores, voy obteniendo como resultado que al menos uno de los dos no obtiene en su división un residuo igual a 0. Eso es importante. 1. 2. Tomo como límite al divisor igual a 14 porque yo entiendo inmediatamente que cualquier otro número mayor a 14 me va a generar automáticamente un residuo un residuo distinto a 0. A ver, ustedes operen en su cabeza la división 15 que divide a 14 o 14 entre 15 para ponerlo de manera más clara. A ver, pensemos, 14 entre 15. ¿Voy a obtener como resultado un residuo igual a 0? Pues no, porque para empezar, el 15, ustedes disculparán, de pronto ya saben que tengo mis momentos en estas sesiones, compañeros. El 15 no cabe en el 14, por lo tanto, la operación no va a proceder a la obtención de un cociente, ni mucho menos de un residuo. Por lo menos, eso sí, que les quede bien claro, por lo menos cuando se esté trabajando con números naturales. Decimos que hasta ahí queda la operación, ya no la continuamos. Entonces recuerden, 14 entre 15 no se puede satisfacer, por lo tanto, el resultado no se puede desarrollar. Entonces, tomando eso en cuenta, por eso yo propongo a los valores de B en su límite superior al 14. ¿Sale? Ahora, lo que sigue es la búsqueda de una tendencia donde ambos residuos sean igual a 0. Vamos a distinguirlas en estas tablas. A ver, el divisor 1, tanto para la división con 30 como para la división que involucra el 14,
me ofrece residuos igual a 0. Tomemos al divisor igual a 2. Cuando yo divido 30 entre 2 o 14 entre 2, para ambos casos, yo obtengo residuos igual a 0. Ahora, lo interesante es que si pueden observar, esa tendencia ya no se repite, inclusive cuando llegamos al límite de los divisores. Por ejemplo, aquí no se satisface que ambos sean residuos igual a 0. Aquí tampoco, aquí tampoco, tampoco, tampoco. Y así seguimos indagando. Dicho análisis de encontrar residuos igual a 0 con el mismo divisor cuando se involucra a ambos dividendos. Y como pueden observar, ya no se vuelve a presentar esa tendencia. Por lo tanto, puedo afirmar con toda seguridad que el 2 es el máximo común divisor que existe entre 30 y 14. Ustedes dense cuenta, tuvimos que hacer todo este embrollo, que una cantidad inmensa de divisiones para poder llegar a esta conclusión. Ahora vamos con el método más accesible, que lo único que ejercita es nuestra habilidad de aplicar el teorema fundamental de la aritmética. Qué bueno que ya nos pudimos deshacer de esa monstruosidad. Ahora trabajemos la versión más accesible. Y digo entonces, vamos a descomponer tanto al 30 como al 14 en sus factores primos. 30, 14. ¿Qué multiplicación me lleva a 30? Pues tengo 3 por 10. ¿Qué multiplicación me lleva a 14? Tengo 2 por 7. Aquí el primer factor primo que he encontrado es el 3, mientras que 10 es un factor compuesto. El 10 todavía se tiene que descomponer. En la descomposición del 14 pasa algo bien curioso. Inmediatamente los primeros factores que obtenemos, ambos son primos. Por lo tanto, hasta aquí colapsamos la descomposición. Ok, retomemos entonces la descomposición del 30. ¿Qué multiplicación me lleva al 10? 2 por 5. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reordenamos los factores en orden creciente de valor de su base. Procedemos a hacerlo. Entonces tengo 30 es igual a 2 por 3 por 5 y 14 es igual a 2 por 7. Aquí viene lo interesante del método que involucra al teorema fundamental de la aritmética. Para conocer el máximo común divisor entre estos dos números, nosotros tenemos que identificar los factores que tienen en común. Ahora, vamos a ver, ¿qué factores tienen en común el 30 y el 14? Pues inmediatamente observamos que el factor que comparten, el primer factor por lo menos que comparten, es el 2. Tanto 2 forma parte de la composición del 14 como de la composición del 30. Continuemos indagando. 3 no forma parte de la composición de 14. 5 no forma parte de la composición de 14. 7 no forma parte de la composición de 30. Ok, hasta aquí detenemos el análisis. Y entonces, habiendo identificado los factores en común, procedemos a desarrollar una multiplicación
sin involucrar duplicados. Entonces, extraigo el factor común que comparten 30 y 14 sin duplicados y lo coloco aquí arriba para desarrollar la multiplicación correspondiente, si es que hubiese más factores en común entre ellos. Sin embargo, ¿qué creen? Dense cuenta de esto. Como ya no encontramos más factores en común, hasta aquí detenemos la exploración y decimos con toda seguridad que el máximo común divisor entre 30 y 14 es igual a 2. Nos acabamos de ahorrar esencialmente 10 minutos de nuestra vida sin tener que estar gastando nuestras muñecas y nuestros materiales de papelería para poder encontrar la solución a un problema matemático. Eso para mí es lo más curioso, interesante y quizá inclusive bello de la matemática. A veces no involucra trabajar muy fuerte, más bien involucra trabajar con las herramientas que tú ya conoces. Y por lo tanto, eso te permite ahorrar el tiempo suficiente para desarrollar la solución. Muy bien, como este ejemplo ya lo agotamos, vamos ahora a trabajar con dos ejemplos más para que tengamos tiempo de trabajar con el siguiente tema y por lo tanto le podamos dar cabida a el nuevo conjunto de números que forma parte del temario de este curso, que serían los números enteros. Entonces trabajemos con dos ejemplos más de máximo común divisor y podemos pasar al tema de orden o jerarquía de operaciones. Bien. Entonces tenemos el subsecuente ejemplo. Máximo común divisor entre 180 y 324. A partir de este punto trabajaremos únicamente con la metodología por descomposición en factores primos. No nos vamos a cansar en hacer divisiones, ni mucho menos los quiero a ustedes fastidiar con operaciones repetitivas. ¿Sale? Ustedes recuerden, compañeros, no es una cuestión de, como dicen ahí de manera muy burda muchos profesores, generar callo. Es más bien que ustedes desarrollen pensamiento intuitivo en el ámbito matemático para así resolver problemas. Ese es el propósito del curso. No aburrirlos, pero sí intrigarlos. ¿Sale? Y como siempre les reitero, compañeros, por favor, háganme llegar todas sus dudas con respecto al curso, por lo menos, que han desarrollado respecto a algunos temas. Yo estoy observando que los temas no quedan del todo claros, compañeros. Y eso es evidencia de las evaluaciones que hasta ahorita ustedes han presentado. Entonces, por favor, ya saben mi dirección de correo electrónico. También ya conocen ustedes que tienen la posibilidad de trabajar conmigo en vivo a través de las sesiones sabatinas que tenemos en Google Meet. Dejando otra vez el sermón de lado, pasemos entonces a la exploración del máximo común divisor entre estos números. Y procedemos a la descomposición. Descomponemos 180 en factores primos. A ver, ¿qué multiplicación me lleva a 180? La multiplicación a mí que se me viene a la mente, por lo menos, es 3 por 60. Ya encontré un primer factor primo, que es el 3. 60 es un factor compuesto. Hay que descomponerlo aún más. Arrastramos al 3, descomponemos al 60. ¿Qué multiplicación me lleva a 60? 6 por 10. Desafortunadamente, 6 y 10 siguen siendo factores compuestos. Tengo que descomponerlos aún más para encontrar los factores primos. A ver, arrastro el 3. Vamos a descomponer al 6. ¿Qué multiplicación me lleva a 6? 2 por 3. Bien. De aquí aparece el 2 por 3 de la descomposición del número 6.
¿Qué multiplicación me lleva al 10? 2 por 5. Y nuevamente, el 2 por 5 aparece por la descomposición del número 10. Aquí no hay as bajo la manga, compañeros. Todo lo que estamos desarrollando para explorar el máximo común divisor o, en su defecto, el mínimo común múltiplo, tiene un argumento. Y ustedes dense cuenta que muchas veces puede ser procedural. No me gusta llamarle así porque a veces es denigrante. Pero si ustedes gustan y así trabaja su mente, para la matemática, por lo menos en la matemática elemental, podemos trabajar con lo que yo diría una receta de cocina. Ustedes desarrollan los pasos correspondientes para resolver un problema y así ya tienen en su acervo, por lo menos en su acervo mental, la manera más adecuada para resolver un problema. Retomando la descomposición del 180, arreglo yo los factores en orden creciente de valor. Vamos a hacer esto. Cuando estemos buscando el máximo común divisor, yo no voy a llevar esto a la simplificación. Únicamente me voy a enfocar en ordenar los factores en orden creciente de valor. 2 por 2 aparece 2 por 2. 3 por 3 aparece 3 por 3. La multiplicación por 5 solamente ocurre una vez y aparece solamente una vez. Hasta aquí dejamos la descomposición. Descomponemos entonces al 324. ¿Y 324 qué nos dice? 324 es igual a ver, ¿qué multiplicación me lleva a 324? Por lo menos la que pude desarrollar de manera individual en el tiempo que estoy reparando la clase, entiendo que 162 al multiplicarlo por 2 me va a dar como resultado al 324. Esto ustedes lo pueden obtener a partir de los divisores comunes. Ya los trabajamos en alguna sesión, 2, 3, 5. Y si no ocurre eso, ustedes tienen que seguir calculando los divisores correspondientes a 324 a partir del método de fuerza bruta. Pero ese no es el propósito de esta clase, entonces lo dejo a su consideración el que estudien ese tema para que sepan de dónde obtenemos los factores compuestos o primos que constituyen a un número. Sale. Ahora, entendamos qué multiplicación me lleva a 162. Por lo pronto, yo puedo conjurar a la multiplicación 81 por 2. Recuerden, sigo arrastrando este factor primo que ya había obtenido anteriormente. Entonces, 81 por 2 me da 162. 81 es un factor compuesto. Ese no me sirve. ¿Qué multiplicación me lleva 81? 9 por 9. Arrastro los dos factores primos que ya había identificado. Ahora, 9 también es un factor compuesto. Hay que desmenuzarlo hasta encontrar sus factores primos. Si me lo permiten, lo que voy a hacer de una vez es descomponer ambos 9 que aparecen en esta multiplicación. Aparece entonces 3 por 3 debido a la descomposición del primer 9 y otra vez 3 por 3 debido a la descomposición del segundo 9. Arrastro, recuerden bien, por favor, arrastro los factores primos que ya había obtenido anteriormente. Ahora mi tarea solamente corresponde a reacomodar los factores de valor de menor a mayor valor. Así entonces,
obtengo que 324 se obtiene de la descomposición de 2 por 2, que multiplica a 3 por 3 por 3 por 3. Solamente déjenme checar para estar completamente seguro que no estoy arruinando este ejercicio. 2 por 2, 2 por 2. 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. Bien. Ahora, acto seguido, identificamos los factores comunes que comparten en su descomposición tanto el 180 como el 324. Voy a hacer una pequeña división que distinga dónde ocurre el análisis. ¿Sale? Y retomamos nuestra tarea. Identifiquemos factores comunes. Ok, el 2 aparece en esta descomposición y también en esta descomposición. Observo nuevamente que el 2 aparece tanto en la descomposición de abajo como en la descomposición de arriba. El 3 o un primer 3 aparece en la descomposición de abajo y en la descomposición de arriba. El punto verde no representa nada matemático, es simplemente una etiqueta. Por favor, tomen eso en cuenta para no confundirse. Hay un segundo 3 que aparece aquí, en la descomposición de abajo, y otro 3 que aparece en la descomposición de arriba. Bien, ahora identifiquemos si aparecen otros factores comunes en ambas descomposiciones. Dense cuenta que si yo busco ubicar a un tercer 3 en la descomposición de arriba, pues no aparece. Por lo tanto, ya no es un factor común entre ambas descomposiciones. Ahora, si yo analizo un cuarto número 3, valga la manera tan convulsa de darle etiqueta a los números, si yo observo un cuarto 3 en la descomposición de arriba, lo podría tomar como factor común. Sin embargo, no existe en la descomposición de arriba. Por lo tanto, tanto este factor como este factor los descarto como factor común entre ambos números. Retomo la descomposición de arriba. ¿El 5 aparece en la descomposición del 324? No, desafortunadamente no aparece en la descomposición del 324, por lo tanto, no lo puedo llamar factor común en la descomposición de ambos números. Recuerden, ahora que procede, tomo los factores comunes que existen entre ambos números y desarrollo la multiplicación entre ellos sin involucrar duplicados. Eso que les acabo de decir, ¿cómo es? Entonces, los factores comunes que comparten 180 y 324 son 2 por 2 por 3 por 3. Y hasta ahí detenemos la multiplicación. Recuerden, no hay que involucrar duplicados. De tal manera que si yo desarrollo esta multiplicación, 2 por 2 por 3 por 3 sería igual a 2 por 2, que es 4, y 3 por 3, que es 9. Entonces 4 por 9 son 36. Y por lo tanto, el máximo común divisor entre 180 y 324 es el número 36. Vamos con un ejemplo más y ahora sí procederemos al tema de jerarquía de operaciones. Entonces analicemos el máximo común divisor que tenemos entre 43 y 69. Vamos a desarrollar la descomposición en factores primos
para ambos números. 43 y 69. Si alguno de ustedes tiene a la mano la tabla que utilizaron para el tercer examen parcial, que dicha tabla refería a algunos números primos, ustedes van a identificar inmediatamente que el 43 es un número primo. Por lo tanto, no tiene una descomposición más desarrollada a través de factores primos. Lo dejamos de esta manera. Ahora, indaguemos la descomposición de 69 y nos preguntamos, ¿qué multiplicación me lleva al 69? Y tras un ratito de buscar divisores comunes, encuentro que al multiplicar 3 por 29, disculpen ustedes, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero ustedes saben que se me va el jitomate en muchas ocasiones. Al multiplicar 3 por 23, yo obtengo el número 69. Y otra vez, les reitero, si tienen a la mano la tabla de números primos que utilizaron para el tercer examen parcial, ustedes pueden identificar inmediatamente que el 23 es un número primo. Por lo tanto, yo no puedo desarrollar aún más la descomposición de el 69. Ahora, procedemos a la identificación de factores comunes. Como pueden percatarse, no tenemos ningún factor común entre ellos. El 43 no aparece en la descomposición del 69, mientras que el 3 y el 23 no aparecen en la descomposición del 43. Ahora, ustedes dirán, ¿qué ocurre en este punto? ¿Decimos que no tiene máximo común divisor? No. Por defecto, el máximo común divisor que comparten los susodichos números que no poseen factores primos en común, su máximo común divisor va a ser igual a 1. Dense cuenta por qué. Tanto el 43 como el 69 son divisibles entre 1 y esas divisiones me van a entregar, en ambos casos, residuos igual a 0. Dejemos hasta aquí los ejemplos del máximo común divisor. Para el sábado 22 de agosto estaremos trabajando ejercicios al respecto de este tema. Entonces, los espero ahí. Vamos a pasar a la jerarquía de operaciones. Ok, entonces, para poder cerrar el tema de números naturales y sus operaciones básicas, debemos entender que, como muchos procesos naturales en la vida, también las operaciones matemáticas tienen una jerarquía. Es decir, la matemática en algunas de sus instancias es de naturaleza procedural. ¿Eso qué quiere decir? Que primero debe ocurrir un evento para que se puedan desenlazar los eventos subsecuentes. De tal manera que se debió establecer por consenso entre los diferentes matemáticos de diferentes países a lo largo de la historia que lleva esta disciplina, la jerarquía que se debe establecer entre operaciones para así llegar al mismo resultado. Vamos nada más a leer brevemente esta tabulación. De este lado tenemos la prioridad. A medida que nos movemos de abajo para arriba, establecemos las operaciones de mayor prioridad. Y empecemos entonces por el paréntesis, las llaves o corchetes. Ustedes recordarán que cuando observan en una operación como esta, por ejemplo, A más B
más C. He hablado del paréntesis en múltiples ocasiones como una señal que le dice a la operación de afuera: oye, espérame, dame unos instantes, deja primero yo hago la operación que está ocurriendo adentro de mí y ya posteriormente procedemos a la subsecuente operación. Si tú no me das chance, lo que puede ocurrir es que el resultado de esta operación pueda ser completamente diferente dependiendo de las reglas que tú quieras establecer. Entonces, no. Primero los paréntesis y después tenemos a las demás operaciones. Por instancia, imagínense ustedes. Si desarrollamos en medida de su jerarquía las operaciones que aparecen en el siguiente ejemplo, vamos a entender por qué llegamos a ese resultado. Ustedes tienen nuevamente la suma entre paréntesis de dos números naturales al que llamo A y B. Dichos números, o bueno, mejor dicho, la suma entre ambos números naturales está elevada al cuadrado. Si yo tomo en consideración la jerarquía que se establece en esta tabulación, lo que voy a hacer es primero desarrollar la suma que aparece adentro y posteriormente voy a aplicarle al resultado de esa suma el exponente 2. Hagamos un ejemplo muy breve. Si yo tengo 1 más 2 y todo eso lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Atiendo a la jerarquía de operaciones y refiero que 1 más 2 es igual a 3. Pero ocurre que estamos arrastrando la operación de exponenciación. Por lo tanto, sigo rescatando el exponente 2. Ahora, para que yo pueda romper el paréntesis, lo que debe pasar es aplicar las propiedades de los exponentes, las cuales se pueden encontrar en un video anterior. Entiendo entonces que aplicando las propiedades de los exponentes, yo obtengo de esta operación 3 elevado al cuadrado y ya elimino por completo el paréntesis que me impedía proceder con la operación. Ahora, ¿qué obtengo? 3 al cuadrado. ¿Eso a qué es igual? A 3 por 3. 3 por 3 entonces es igual a 9. ¿Sale? Eso con respecto a la comparación entre paréntesis y exponentes. Veamos ahora la comparación entre paréntesis y multiplicación o división, cualquiera de las dos. Ustedes tomen, por ejemplo, la siguiente relación y recordarán inmediatamente que se parece a la regla distributiva entre la multiplicación y la suma de números naturales. Ustedes pueden proceder de dos maneras. 1. Aplican la regla distributiva. O 2. Se esperan a primero desarrollar el resultado de esta operación y posteriormente proceden a la multiplicación por el número que está afuera. Tanto A como B como C, recordemos, son números naturales. Hagamos un ejemplo. Tienen ustedes la suma al interior del paréntesis, que es 1 más 2, que está multiplicado por 4 en la parte de afuera. Si yo atiendo a las reglas de jerarquía y no recuerdo cómo funciona la regla distributiva, primero desarrollo la operación que está adentro del paréntesis y digo 1 más 2 es igual a 3. Ahora sí, puedo proceder a la eliminación del paréntesis.
Ustedes dense cuenta que cuando yo observo un paréntesis y una multiplicación, pues esto sale sobrando. Es redundante, porque finalmente, como lo llegamos a explorar de manera muy somera en la taquigrafía de la multiplicación, cuando ustedes observen esto, dos números naturales, ambos cubiertos por paréntesis, es igual o es exactamente lo mismo, mejor dicho, a esto. ¿Sale? Es una multiplicación o es una equivalencia de la multiplicación. Entonces, podemos proceder sin ningún miedo a multiplicar 3 por 4. ¿Y qué me da 3 por 4? Pues esto sería igual a 12. ¿Sale? Y hasta aquí dejamos la operación. Ya trabajemos finalmente con la comparación entre el paréntesis y la suma. Ustedes tienen, por ejemplo, A más B, que se suma a C más D. Dense cuenta de algo bien interesante. Hay sumas adentro del paréntesis, o bueno, de los paréntesis, y hay una suma entre los términos que tienen paréntesis. Vamos a darle nombre y apellido a cada una de estas variables. Tengo 1 más 2 entre paréntesis que se suman a 3 más 4. Desarrollo la primera operación. 1 más 2. Ups. Para poder eliminar el paréntesis. ¿Qué me dice? 1 más 2 es igual a 3. Elimino el segundo par de paréntesis. 3 más 4, ¿cuánto es? Es 7. Y eso me permite eliminar el paréntesis que rodea a la suma de los elementos 3 y 4. Entonces, procedemos finalmente a la suma de los valores que estaban entre paréntesis. 3 más 7 sería igual a 10. Y listo. Hemos concluido con la operación, atendiendo primordialmente a la jerarquía de operaciones. Estos de aquí que acabo de colocar son ejemplos muy burdos. Para cerrar esta sesión, trabajaremos con diferentes ejemplos que ya no van a ser tan, vamos a decirlo así, que no insulten su inteligencia. Vamos a ponerle un poquito de seso y podemos cerrar tranquilamente esta sesión. Por cierto, olvidaba referir que en la menor jerarquía de operaciones existe también una operación que hasta ahorita yo no he querido destacar porque no forma parte de las operaciones que son posibles en los números naturales. Sin embargo, posteriormente la vamos a observar cuando ya entremos en el conjunto de los números enteros. Y esa operación a la que me refiero es la resta, que cuenta con la misma jerarquía que la suma. Ahora, algo a lo que debemos atender y que no quiero dejar en el olvido es que, por ejemplo, cuando ustedes se encuentren con operaciones de jerarquía semejante, disculpen, cuando nos encontramos con operaciones de jerarquía semejante, por ejemplo, a ver, si yo tengo 8 entre 2 y eso va a multiplicar a 4 entre 2, ¿qué hago? Bueno, primero que todo no me colapso. Lo que tengo que pensar es que existe una máxima que establece que hacemos las operaciones con jerarquía idéntica de izquierda a derecha. Esa ya es la última instancia
para poder romper la jerarquía entre operaciones de prioridad idéntica. ¿Eso qué nos quiere decir? Procedemos de esta manera. Primero realizamos la división que ocurre entre 8 entre 2 y el resultado que tomemos de esta operación se va a multiplicar al resultado de la división entre 4, la división de 4 entre 2. Hagamos el ejemplo rápido. 8 entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 4. Tengo la multiplicación. Tengo la multiplicación que involucra a 4.